Mecánica cuántica. La clave del universo o simplemente un gran enigma. Imagine un mundo donde las reglas que gobiernan nuestra realidad simplemente no tengan sentido. Donde una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, desaparecer y reaparecer de la nada, o incluso cambiar de estado solo porque alguien la observó. Suena como algo sacado de la ciencia ficción, ¿no? Pero no lo es. Este es el mundo aterradoramente real de la mecánica cuántica. Ahora, piense en todo lo que sabemos sobre física. Desde pequeños aprendemos que los objetos caen porque hay algo llamado gravedad, que si empujamos algo se mueve, y que el sol siempre sale y se pone siguiendo una lógica predecible. Durante siglos, creímos que el universo era como una máquina finamente sintonizada, que funcionaba según engranajes invisibles pero perfectos. Isaac Newton nos dio las leyes del movimiento y, más tarde, Albert Einstein refinó nuestra comprensión del cosmos con la teoría de la relatividad. La ciencia parecía haber dominado las reglas del juego, hasta que llegó el colapso. A principios del siglo XX, los físicos empezaron a notar algo inquietante. Cuando observaban los componentes más básicos del universo, los átomos y sus partículas subatómicas, estas reglas simplemente dejaron de funcionar. Lo que estaba sucediendo en estas escalas microscópicas era tan contradictorio que los propios científicos eran reacios a creer lo que estaban viendo. El mundo subatómico no siguió un camino fijo. Él miró imprevisible, casi como si estuviera jugando con quienes intentaban entenderlo. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es el área de la física que intenta explicar cómo se comportan las partículas más pequeñas del universo. Electrones, fotones, quarks y muchas otras. Y el problema es que ellos no te comportes como esperamos. Para entender lo extraño que es esto, imagina que estás lanzando una pelota de baloncesto. Lo lanzas hacia la canasta, y según la fuerza y el ángulo de tu lanzamiento, puedes predecir si acertará o fallará. La física clásica funciona exactamente así. En base a determinadas variables, podemos predecir qué pasará con cualquier objeto. Ahora, en el mundo cuántico, esto simplemente no sucede. Si arrojaras esa misma bola al mundo subatómico, no seguiría una trayectoria predecible. De hecho, ella podría estar en varios lugares al mismo tiempo y solo decidiría dónde cayó realmente en el momento en que alguien haber observado. ¿Parece imposible? Bueno, bienvenidos a la realidad cuántica. ¿Por qué es esto tan importante? Muchos científicos creen que la mecánica cuántica puede ser la clave para una teoría unificada, lo que llamamos teoría del todo. Esta ambiciosa teoría busca conectar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, en una sola ecuación. Einstein pasó décadas buscando esta respuesta sin éxito. Pero ¿y si la respuesta estuviera en la mecánica cuántica? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, esta física aparentemente ilógica tuviera la clave para descifrar los secretos del universo? El enigma de los átomos y la escala inimaginable. Los átomos son los componentes fundamentales de la materia. Todo lo que existe en el universo, desde las estrellas hasta tu propio cuerpo, está formado por estas pequeñas estructuras. Pero cuando los científicos comenzaron a explorar qué había dentro de los átomos, descubrieron algo inesperado. Los átomos en realidad están casi completamente vacíos. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, su núcleo sería más pequeño que un grano de arroz en el centro del campo. ¿Y qué pasa con los electrones? Estarían orbitando este núcleo a distancias enormes, como pequeños puntos invisibles. Esto significa que todo lo que nos rodea está, en su mayor parte, vacío. Ahora aquí está el verdadero enigma. Si todo está esencialmente vacío, ¿por qué podemos tocar las cosas? ¿Por qué no caminamos entre sillas, paredes y el suelo como fantasmas? La respuesta está en la mecánica cuántica y las fuerzas invisibles que mantienen todo unido. Pero si eso ya te parece extraño, espera a descubrir que un solo electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La verdadera crisis de la física. Antes de la aparición de la mecánica cuántica,
Los científicos creían que todo en el universo era predecible. Si conociéramos todas las variables de un sistema, podríamos calcular su pasado y predecir su futuro con precisión. Esta idea tenía sentido, hasta que los experimentos comenzaron a demostrar que, a nivel microscópico, nada es tan sencillo. Los electrones, por ejemplo, no se comportan como pequeñas esferas que giran alrededor del núcleo atómico, como los planetas alrededor del Sol. De hecho, actúan más como nubes de posibilidades pudiendo estar en varios lugares al mismo tiempo. Y aquí viene el detalle más inquietante. Estas partículas solo deciden dónde están realmente cuando alguien los mira. Sí, escuchaste bien. La realidad cuántica solo se define en el momento de la observación. Hasta entonces todo existe solo como probabilidad. Si esto les suena extraño, no está solo. El propio Albert Einstein odiado esta idea. Continuó diciendo, Dios no juega a los dados con el universo, negándose a aceptar que la realidad pueda ser tan incierta. ¿Qué está en juego? Hoy en día la mecánica cuántica no es solo una teoría loca escrita en una pizarra. Ya ha transformado nuestro mundo. Toda la tecnología moderna, desde teléfonos inteligentes hasta láseres y computadoras, depende directamente de los principios de la mecánica cuántica. Pero lo más intrigante es que no entendemos completamente este universo. Los físicos más importantes del mundo todavía luchan por reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Si podemos resolver este rompecabezas, podemos descubrir cómo funciona realmente el universo y, quién sabe, incluso manipular la propia realidad. Ahora bien, si todo esto te parece extraño, prepárate, porque en la siguiente parte exploraremos los experimentos que desafiaron todo lo que sabíamos sobre física y que demostró de una vez por todas que el mundo cuántico es real, impredecible e increíblemente extraño. El mundo invisible de las partículas y el colapso de la física clásica. Hay un momento en la historia de la ciencia en el que todo cambió. Un momento en el que los físicos, que hasta entonces creían que el universo era ordenado y predecible, se encontraron ante algo que desafiaba por completo su intuición. En ese momento fue cuando se dieron cuenta de que, en el mundo de las partículas subatómicas, la realidad no era exactamente lo que pensábamos. Hasta entonces, la física funcionaba como un reloj afinado. Newton nos mostró que una manzana siempre caería al suelo debido a la gravedad, y Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo eran solo manifestaciones del mismo fenómeno. Luego Einstein llevó este conocimiento a otro nivel, demostrando que el espacio y el tiempo eran flexibles, y que la materia y la energía eran dos caras de la misma moneda. La ciencia parecía preparada para desentrañar todos los misterios del universo. Algunos físicos de la época incluso afirmaron que ya lo entendíamos prácticamente todo y que solo quedaban pequeños detalles por ajustar. Pero como la ciencia tiene una curiosa tendencia a sorprendernos en el momento mismo en que creemos saberlo todo, fue en ese momento cuando surgió un experimento que puso patas arriba la física. El experimento que lo cambió todo. Imagina un escenario simple. Estás en un campo abierto y ves a alguien pateando una pelota. Sigue una trayectoria predecible y aterriza exactamente donde dictaría la física clásica. Pero imaginemos ahora que, en lugar de una pelota, tenemos una partícula subatómica. ¿Se comportaría ella de la misma manera? El experimento que sorprendentemente respondió a esta pregunta fue el experimento de la doble rendija. Inicialmente se hizo para probar la naturaleza de la luz, pero terminó revelando algo mucho más profundo sobre la estructura misma de la realidad. En el experimento, los científicos dispararon partículas, fotones o electrones, hacia una placa con dos pequeñas rendijas. Si estas partículas fueran como bolitas, esperaríamos que pasaran a través de una sola de las rendijas y formaran dos haces distintos en la pantalla detrás de ellas. Pero lo que observaron los científicos fue algo completamente absurdo. Las partículas no se comportaron como bolas sólidas, sino como ondas, interfiriendo entre sí y formando un patrón inesperado. Era como si cada partícula pasara por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo puede algo estar en dos lugares simultáneamente? El impacto de la observación.
Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando los científicos decidieron observar directamente por qué rendija pasaba cada partícula. Para ello colocaron un detector cerca de las grietas para registrar el recorrido de las partículas. Y entonces sucedió algo increíble. Cuando fueron observadas, las partículas dejaron de comportarse como ondas y comenzaron a actuar nuevamente como si fueran partículas sólidas. El simple hecho de observar cambió por completo el resultado del experimento. ¿Pero por qué? Esa era la gran pregunta que hacía perder el sueño a los científicos. ¿Qué significó este cambio? ¿Cómo podría una partícula saber que estaba siendo observada? Y lo más aterrador, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad misma? Einstein rechazó esta idea de plano. Creía en un universo objetivo, donde las cosas existen independientemente de si las miramos o no. Pero los experimentos demostraron que, de alguna manera, la observación afectaba directamente el comportamiento de la materia. Esto significaba que en el mundo cuántico, las cosas no existen de forma fija hasta que se miden. Hasta que ocurre una observación, todo existe solo como una probabilidad, un conjunto de posibilidades sobre lo que podría suceder. El universo no es un escenario fijo con actores definidos. Es un espectro de probabilidades esperando a concretarse en el momento de la observación. Si esto le parece desconcertante, no está solo. El propio Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes de la historia, dijo una vez: si crees que entiendes la mecánica cuántica, es porque no la entiendes. La física clásica se ha derrumbado. Este experimento demostró sin lugar a dudas que la física clásica estaba incompleta. Newton y Einstein todavía tenían razón en muchas cosas, pero había un nivel más profundo de realidad en el que sus leyes simplemente no se aplicaban. Fue en ese momento cuando la física clásica, que había sostenido a la ciencia durante siglos, se derrumbó ante los ojos del mundo. Pero si crees que la mecánica cuántica se detuvo ahí, estás muy equivocado. El experimento de la doble rendija fue solo el comienzo. Después vinieron descubrimientos aún más extraños, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que demostró que no podemos saber, al mismo tiempo, la posición exacta y la velocidad de una partícula. Cuanto más intentamos medir una cosa, menos sabemos sobre otra. Esto significa que hay un límite a lo que podemos saber sobre la realidad. Un límite fundamental que no se puede superar ni siquiera con los instrumentos de medición más avanzados. A partir de aquí, los científicos empezaron a darse cuenta de que se trataba de algo mucho más grande que un simple conjunto de leyes para describir partículas diminutas. Estaban descubriendo que el tejido mismo de la realidad era algo mucho más extraño y misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Y qué significa esto para nosotros? Ahora traigamos todo esto a su mundo. ¿Qué significa esto para tu vida? Si la realidad cuántica se basa en probabilidades y no en certezas absolutas, esto significa que el universo podría ser mucho más maleable de lo que imaginamos. Significa que, en un nivel profundo, las reglas no son fijas, y tal vez nunca lo hayan sido. Esto plantea una pregunta que va más allá de la física y entra en el campo de la filosofía. ¿Es consciente el universo? Si la observación altera la realidad, ¿la conciencia juega un papel fundamental en la estructura del cosmos? ¿Será posible que, de alguna manera, nuestra percepción esté entrelazada con el tejido mismo del universo? Estas son preguntas que han desafiado a científicos y filósofos durante siglos. Y si quieres entender más profundamente cómo estas ideas pueden transformar nuestra visión del mundo, te recomiendo que explores La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este libro electrónico es una inmersión profunda en la relación entre la física cuántica y la conciencia. Una invitación para que reconsideres todo lo que sabes sobre la realidad.